TR160. Es una raqueta principalmente de aluminio, si bien tiene grafito en el corazón y en el grip. Tiene un peso de 270 gramos, lo que la hace bastante ligera. Como vemos, tiene un equilibrio, más o menos por aquí está súper en la cabeza el equilibrio. Fijaros, un equilibrio normal estaría en esta zona, 31, 32, y esta raqueta tiene un equilibrio muy arriba. Teniendo en cuenta lo ligera que es y que el equilibrio está muy en la cabeza, es una raqueta que por peso es manejable, por equilibrio es muy poco manejable y además da la sensación de ser poco estable en el golpeo y vibra mucho. Quizás en una raqueta de este estilo no tiene mucho sentido hablar de la rigidez, tiene una rigidez de 68, lo que podemos considerar una raqueta bastante neutra. Si estás buscando una raqueta muy barata, puede funcionar. Si ya has jugado al tenis, esta raqueta no es una opción. TR160 Graf. Esta raqueta es muy similar a la anterior, pero con la diferencia de que esta es 100% de grafito. La principal diferencia es el toque, es la sensación que tenemos con esta raqueta al golpear a la pelota. Es diferente a la anterior, no es tan inestable, no vibra tanto y se siente un poquito mejor la bola. Es una raqueta que aporta más sensación que el modelo anterior, que sería el más básico. Su peso también es de 270 gramos, por lo tanto es una raqueta muy ligera, ideal para comenzar a practicar el tenis. En cuanto al equilibrio, es una raqueta que ya tiene el peso un poco más hacia el grip, por lo que será un poco más manejable que la anterior. Esta manejabilidad mayor con el mismo peso y un poco más de toque al ser 100% de grafito ya la convierte en una raqueta calidad-precio muy buena. También tiene una rigidez de 68, si bien tiene una inercia menor comparada con la raqueta anterior, pero vibra menos al golpear. Por lo tanto, nos vemos ante dos raquetas con poco control, pero esta con mejor sensación. Si quieres empezar a jugar al tenis e invertir lo mínimo posible, esta raqueta es la mejor opción. TR190. Antes de hablar de las características de esta raqueta, voy a hablar de la principal diferencia con las demás. Además de incluir un antivibrador, incluye estas tres marcas que nos ayudan a coger la empuñadura. Fijándonos en la V de nuestra mano, tomaremos como referencia el pico. Y ese pico debería de coincidir con estas líneas en función del golpe que queramos. Si queremos hacer un saque, buscaremos la marca blanca, el pico debería de coincidir en el medio y tendríamos una empuñadura continental para sacar. Del mismo modo, si queremos hacer una derecha, buscaríamos la zona amarilla y tendríamos una de derecha para golpear una buena derecha. Si queremos hacer un revés, iríamos a la marca blanca, empuñadura continental en la mano derecha, con la gris buscaríamos la de derecha para la mano izquierda, para tener un revés. Para el revés podríamos simplemente bajar por las cuerdas y agarrar, tendríamos la misma empuñadura. Es un detalle que para gente que está empezando es una ayuda muy grande. Como el modelo anterior, también es 100% de grafito. Esta raqueta pesa 260 gramos, lo que la hace aún más ligera que la anterior. Si bien a la hora de jugar no parece más ligera. Tiene un balance un poquito por encima de la 160 Graf y por debajo de la 160. Estaría entre las dos. Pero esta raqueta tiene una inercia de 245. Es una inercia muy baja, lo que la hace muy manejable. Y aún así aporta mucho control. Viendo en papel las características técnicas de esta raqueta, no me hubiese esperado que haya sido la que más me ha gustado de todas. Si tuviera que elegir una raqueta de todas las que hemos visto, me quedaría con la 190. TR500 Lite. El peso de esta raqueta es de 265 gramos. Como todas las anteriores, es muy ligera. Comparando con otras raquetas,
Si unimos abajo, es un poco más corta. En concreto es 1 centímetro más corta que las demás. ¿Qué conseguimos al tener una raqueta más corta? Para iniciar va a ser más fácil, controlaremos un poco mejor el movimiento y nos será más fácil sacarnos la bola de encima. Es una diferencia pequeña, pero que para una persona que está empezando se nota. Del mismo modo, si ya has jugado al tenis, no te recomiendo esta raqueta. La principal diferencia en este modelo es que ya nos pasamos a la fibra de carbono. En cuanto a material, ya hablamos del mismo material que utilizan las raquetas de experto de competición. Además, este modelo incluye unas chapas de madera de balsa entre las fibras de carbono, lo que le da un toque y una sensación increíble. Es la misma tecnología que se está usando en la raqueta de Monfils, en la TR960. Aquí os dejamos la review de esa raqueta. A este concepto le han llamado soft feel, por el tacto que da. Aporta mucha amortiguación, lo que reduce enormemente las vibraciones. Que tenga madera de balsa es un extra que hace que esta raqueta ya la podamos considerar una raqueta a un nivel superior que las anteriores. Ya no solo por ser de fibra de carbono, que también, sino porque este concepto al final te aporta muchísimo. En balance estamos prácticamente como los modelos anteriores, pero nos encontramos ante una inercia de 235, lo que hace que esta raqueta sea muy manejable, posiblemente sea de las raquetas más manejables del mercado, porque tiene 1 centímetro menos y porque tiene una inercia muy bajita. TR500. Esta raqueta con un peso de 280 gramos ya está pensada para jugadores que hayan jugado al tenis. Si eres un jugador o una jugadora que ha jugado al tenis en su momento y quieres retomar, esta opción es muy buena. Con un peso de 280 gramos controlaremos muy bien la bola y no perderemos manejabilidad en la raqueta. Si bien comparada con los modelos anteriores perdemos manejabilidad, pero ganamos control. Aquí podemos ver la diferencia de balance con las anteriores, está mucho más hacia abajo. Y como la TR500 Lite, también incluye el concepto soft feel, siendo de fibra de carbono con madera de balsa. La combinación de la fibra con la madera de balsa ha sido una idea buenísima. Si no lo has probado, te recomiendo que pilles una raqueta test y pruebes esa sensación. Tiene una inercia de 260, mayor que la TR500 Lite, lo que aporta mayor potencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Déjanos tu comentario, suscríbete, campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.